abrimos en nuestro programa La Ventana a lo Insólito, a ese gabinete que cada martes nos invita a prestar atención al lado más singular y muchas veces también más misterioso de la realidad. Hoy además tenemos una entrega centrada en acontecimientos y objetos que nos hacen mirar al pasado. José Gregorio González, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Antonio. Pues sí, hoy es una entrega, digamos, de efemérides, de conmemoraciones, de fechas próximas, muy próximo también o muy cercanos a la actualidad. Empezamos por la de mañana, 27 de marzo, se cumplen 47 años de la que aún sigue siendo, y bueno, ojalá que siga así y que no haya ninguna desgracia superior, la mayor tragedia aérea de la historia de la aviación. Más que aérea, casi un accidente de tráfico, porque ocurre en la pista del aeropuerto por entonces de Los Rodeos y se cobra un saldo de víctimas absolutamente dantesco, 583. Después hubo obviamente secuelas, muchos heridos, y sigue siendo un gran acontecimiento histórico, la crónica negra, pero también fuente de alguna que otra leyenda, de mitos que no entraron dentro de la investigación oficial, porque de eso no se trataba, ¿no?, cuando investigas un accidente aéreo, ¿no?, pero que sí que contribuyen aún hoy en día a añadir, a alimentar la leyenda global de ese aeropuerto. ¿Y cuáles son esas leyendas y mitos más importantes relacionados con ese trágico accidente, José Gregorio? Si te parece, empezamos por lo que la Comisión de Investigación concluyó, que más o menos aclaró todos los aspectos, no emitió un dictamen sobre una culpabilidad única, sino por una confluencia de factores, y esa propia confluencia de factores, las condiciones de visibilidad, los problemas de comunicación, las prisas que había, la saturación provocada por un incidente en Gando, etcétera, etcétera, derivó en ese dramático accidente. Y esa cadena es de por sí un propio misterio, porque de haber fallado un eslabón, difícilmente se hubiese producido ese fatal desenlace, ¿no? Pero a partir de ahí, hay una serie de curiosidades, y de todas ellas, quizás las que para mí resultan más significativas y creíbles son aquellas que tienen que ver con las premoniciones, es decir, con personas que se salvaron y afirmaron haber sido avisados, haber escuchado voces, haber tenido algún pálpito que les alejó del... ¿Que tuvieron una advertencia? Sí, de para alguna no estar forma, en el momento exacto, sí, claro. En el aeropuerto. Es normal que cuando emprendemos un viaje en avión, barco, lo que sea, ahí están un poco los temores y hay gente que tiene pálpitos y nunca pasa nada, ¿no? Pero a veces ocurre. Y si sobrevives, lo cuentas, ¿no? Claro. Entonces hay un autor que es Norman Williams, lo estamos viendo ahora en pantalla, un estadounidense, venía en el avión de la Pan Am, el accidente es con uno de la KLM holandesa, y él, una persona muy religiosa, escucha voces que le ayudan incluso a salir del propio avión en el momento. Obviamente es la adrenalina, el espíritu de supervivencia, y eso a veces se alimenta un poco también de recursos que tenemos ahí en la memoria, etcétera. Pero él se sintió asistido por esas voces, manos invisibles que le ayudaban a salir. De hecho, dedicó el resto de su vida a predicar la palabra de Dios porque se sentía renacido, y también hablaba de otro tipo de pálpitos que él había tenido y otros supervivientes, escribiendo un libro que se llama Terror en Tenerife, junto a George Otis, que era un presentador de televisión de la época, que cuenta todo este tipo de anecdotarios. Yo, por ejemplo, conocí un taxista que había soñado con un campo lleno de cruces, ¿no?, de forma repetitiva, y después se vio él trasladando a heridos, ¿no?, en ese fatídico en ese fatídico día, ¿no? Entonces, hay historias de este tipo, ¿no? Hay otra, la de Lee Fried, que se atrevió a dar una predicción como parte de un experimento parapsicológico en la Universidad de Duke. O sea que, es un tema realmente suculento, ¿no?, desde ese punto de vista. Todas esas leyendas siempre en torno a acontecimientos tan importantes como fue ese accidente de Los Rodeos, pero hoy también tenemos más asuntos, José Gregorio. Sí, obviamente estamos en la semana en la que estamos, donde lo religioso, la principal festividad del cristianismo y del catolicismo en particular, es actualidad, la Semana Santa, y tenemos un gran objeto vinculado a esos momentos de la pasión, que es objeto de discusión, es muy conocido, es la Sábana Santa de Turín, la reliquia más famosa de la cristiandad, posiblemente el objeto arqueológico más estudiado de la historia, y sin embargo las dudas sobre su naturaleza, sobre su autenticidad permanecen vigentes. La Sábana Santa es una gran tela de lino de 4 metros de largo por 1 y poco de ancho, que presenta al parecer el cuerpo de una persona que ha sido torturada y crucificada
y es un negativo fotográfico, algo que no se descubrió hasta finales del siglo XIX. Se le tomó una fotografía y se veía mejor la imagen de ese cuerpo en los negativos fotográficos que en las propias fotos. Entonces se dieron cuenta que era algo bastante curioso, ¿no? Un fenómeno bastante peculiar, y ha sido objeto de diferentes investigaciones de todo tipo, o sea, el polen, el tipo de tela, el tipo de trazado o hilo que se utilizó, bueno, de todo. Hoy sigue la duda porque también se hicieron en los años 80 unas pruebas de carbono 14 que la situaban en época medieval, pero hay una extraordinaria controversia al respecto, y además hay una conexión con un tejido, el pañolón de Oviedo, que se conserva en Oviedo, que teóricamente es la primera tela que se le coloca a Jesús histórico, si realmente existió, se le coloca y queda manchada de su sangre. Entonces hay unos estudios que cotejan las manchas de sangre del pañolón de Oviedo con la imagen de la sábana santa que se conserva en Turín, y se han encontrado unas concordancias bastante singulares que por lo menos son llamativas y alimentan un poco más este O sea, que este prácticamente misterio. no queda, por lo que me dice José Gregorio, no queda casi nada que estudiar referente a la sábana santa. Cabría tal vez, Antonio, repetir la prueba de carbono 14 porque ha sido muy discutida, quizás discutida de forma argumentada, o quién sabe si discutida porque los resultados no eran favorables, ¿no? Siempre esa discusión va a estar abierta, ¿no? Pero esa sería una prueba interesante para realizarle de nuevo, ¿no? Con técnicas mejoradas de carbono 14, ¿no? De hecho, si te parece, escuchamos a Andrés Brito, que es compañero, periodista, experto en sindonología, teólogo, y está en la vanguardia de la investigación y la última hora de este asunto, y él nos habla de la conexión que existe entre el sudario, o sea, la sábana santa, y el pañolón de Oviedo. La sábana santa y el sudario de Oviedo son las dos reliquias más importantes de la cristiandad porque, según la tradición, envolvieron el cuerpo de Jesucristo tras su crucifixión. Ambas conservan huellas de sangre que permiten a los expertos determinar de manera muy precisa la forma en la que fue torturada la víctima. Tengo la fortuna de formar parte del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, que el pasado mes de noviembre organizó un congreso en el que mis compañeros demostraron matemáticamente que tanto el sudario como la sábana santa cubrieron a la misma persona, dado que hay una coincidencia anatómica en las manchas de sangre presentes en ambos lienzos. Que estas reliquias, a pesar de haber tenido trayectorias totalmente diferentes, se relacionen con Jesucristo, nos da una pista muy clara sobre su autenticidad. Bueno, evidentemente Andrés Brito defiende la autenticidad y de una forma bien argumentada, pero como te digo, siempre es un tema controvertido donde hay detractores. Hay una curiosidad, si te parece, Antonio, invito a todos los que nos están viendo que se puedan acercar en algún momento al municipio de Candelaria, a la Basílica. Allí hay un Cristo, conocido como el Cristo de la Reconciliación. Es una escultura del año 1936 que es un Cristo sindónico, es decir, está basado en las manchas, en el hombre de la sábana santa, de manera que quienes se acerquen allí, no sé si teníamos unas imágenes para mostrarlas, comprobarán, por ejemplo, que el Cristo no está clavado a la cruz por las manos, porque anatómicamente sería imposible, el peso te desgajaría, sino por las muñecas. Y es uno de los pocos Cristos de estas características que hay en España, y bueno, lo tenemos aquí en Canarias, en concreto en la Basílica de Candelaria, en Tenerife. Pues para quien esté una interesado, curiosidad, efectivamente, darse ese saltito para disfrutar de esta imagen del Cristo con esa seña distintiva. Bueno, parece que, José Gregorio, seguimos hablando de religión, en este caso, si no me equivoco, de una imagen en torno a la que hay una circunstancia muy peculiar. Sí, estamos como en eso, en efemérides, en el día a día, en el aquí y ahora, y en concreto esta tarde se celebra una ceremonia, bueno, Martes Santo en Santa Cruz de Tenerife, con el Cristo de las Tribulaciones, que tiene que ver con un prodigio que este Cristo protagonizó, procesiona en Martes Santo como motivo precisamente de ese voto, pero ya con anterioridad había protagonizado otro prodigio, y me parece una historia fabulosa que podemos compartir y desarrollar, bueno, pues con quienes la viven y la conocen de una forma mucho más intensa, ¿no? Bueno, José Gregorio, si te parece, no sé, compañeros, si podemos seguir ampliando esta información, porque estamos viendo esas imágenes, pero queremos ir a ese lugar exacto. Precisamente vamos a ir en directo hasta la iglesia de San Francisco de Asís, en la capital tinerfeña. Allí está nuestra compañera Gemma Padilla. Gemma, nos vas a enseñar, muy buenos días, ese busto.
Pues sí, buenos días Antonio, buenos días Canarias. Como dices, hemos venido hasta esta emblemática iglesia de San Francisco, situada en la capital tinerfeña, para enseñarles pues esa imagen del Señor de las Tribulaciones que se sitúa aquí. Además es una imagen que, como estaban comentando ahora mismo en plató, sale en procesión como cada martes santo. Será esta tarde y recorrerá todas esas céntricas calles del barrio del Toscal hasta finalizar en esa vía que además lleva su nombre. Pero vamos a hablar un poquito, si les parece, de esa tradición, de esos milagros que se le atribuyen a este Señor de las Tribulaciones, y para eso ya nos acompaña Johnny Daswani. Él es el hermano mayor de la cofradía del Señor de las Tribulaciones. Buenos días. Buenos días. Bueno, Johnny, cuéntanos un poquito, porque hablábamos de que se le atribuyen determinados milagros, ¿no?, a esta imagen del Señor. ¿Cómo fue? ¿Qué cuenta la tradición? Pues la tradición cuenta que esta imagen vino desde Ecuador, fue puesta en la capilla del Hospital de los Desamparados, y el señor José Carta, el cual su esposa estaba gravemente enferma, pues decidió llevarla a su casa, la puso en la habitación, y ahí es donde surge el milagro de que el Señor empieza a sudar. En principio pensaban que era agua, lo secan hasta 3 veces, a la tercera vez pues ya llaman al teniente Pedro Ortiz y a varios seculares, y estas 2 personas, don José Carta y don Pedro Ortiz, pues comprueban que es un milagro, que es el sufrimiento del Señor, el sudor es lo que está saliendo en el rostro del Señor, y es el sufrimiento y a la par la curación y el alivio de las dolencias de la esposa de don José Carta, que fue quien donó la imagen al convento franciscano de San Francisco de Asís, de San Pedro Alcántara, que se llamaba en aquel momento, actualmente parroquia de San Francisco de Asís, a la imagen del Señor de las Tribulaciones. Además eran tiempos de muchas enfermedades, ¿verdad, Johnny? Se le atribuye, ¿no?, pues esa curación, esa especie de milagro. Sí, especialmente el cólera morbo, ¿no?, asiático, que trajo el barco de vapor Remo a la ciudad de Santa Cruz, que asoló durante 3 meses esa enfermedad, 382 fallecidos, y bueno, pues el Señor de Tribulaciones salvó al barrio del Toscal, muchos barrios de Santa Cruz, como pueden ser Los Llanos, El Cabo, de esa enfermedad, y de ahí el fervor que tiene toda esa gente, especialmente, como digo, el barrio del Toscal. Por ello, la calle que hoy se llama Señor de las Tribulaciones, antiguamente se llamaba la calle Oriente, y el ayuntamiento decidió, pues por todo esto, que se le cambiara el nombre, y se le da hoy en día el nombre de Señor de las Tribulaciones a la antigua calle Oriente. Sí. Además hoy, martes santo, ¿no?, como cada día sale a procesionar, además en esas calles del Toscal, ¿está todo ya preparado, Johnny? Está todo preparado, aquí en la parroquia, como puedes ver la imagen, está todo preparado. Poquito a poco la gente va viniendo durante la mañana, y por la tarde pues mucho más, se llena la parroquia muchísimo antes de comenzar la misa, y en el trayecto pues está todo preparado, están preparadas las alfombras, están preparados los pétalos que se le tiran, y por supuesto todos los coros y las malagueñas que con tanto fervor y con tanta emoción le cantan todos los que sienten una devoción infinita por el Señor de las Tribulaciones. Pues muchas gracias, Johnny, por contarnos todos esos detalles. Pues Antonio, ya lo han podido ver además en directo aquí en esta iglesia de San Francisco, la capital tinerfeña, esa imagen del Señor de las Tribulaciones, que cuentan que en ese año 1795 pues empezó a sudar y pues pudo ayudar en ese caso a esa mujer que estaba enferma, y de esa forma pues se le atribuyen esas especies de milagros. Gracias, Gemma, por acercarnos a esa imagen. Muy buenos días. Buenos días, compañeros. Bueno, José Gregorio, es cierto que de manera general no es habitual que a las imágenes se les atribuyan milagros, pero en el caso de Canarias me decías que sí, hay algunos ejemplos. Tenemos varios ejemplos, algunos los hemos contado, otros los iremos contando aquí en Buenos Días Canarias, pero sí, hombre, a las avocaciones sí se le atribuyen milagros, pero a las propias imágenes en sí es algo bastante raro, y en Canarias tenemos pues de este tipo de prodigios en plan sudoraciones unas cuantas, ¿no? Esta además es de tela, la imagen, ¿no? Se pensaba que era con la técnica de maíz, como los cristos de los indios americanos, pero en este caso es de tela, y bueno, es realmente una joya, y además tiene una historia potente que hoy en día, precisamente hoy martes, la podemos vivir. Bueno, pues seguro que habrá tiempo para hablar de mucho más. Hoy ha sido muy interesante dar ese viaje al pasado, sí, con esos acontecimientos y objetos, esa mirada hacia atrás, y que te emplazamos a la próxima semana para seguir con este gabinete de lo insólito. Un abrazo, Feliz semana. Gracias. Chao. Gracias.